Un saludo a todas y a todos. Gracias por asistir a esta charla sobre vértices dominantes en redes reguladoras de genes y sus paisajes de atractores. Aquí exploraremos cómo las interacciones genéticas definen estos paisajes y cómo los vértices dominantes pueden simplificar su estudio. Comenzaré con una explicación sencilla de lo que es una red reguladora de genes en el desarrollo, utilizando el ejemplo de la floración de una planta. Una red reguladora de genes en el desarrollo se puede entender como un grafo dirigido, en donde cada vértice representa un gen y las flechas indican señales entre los genes de activación o inhibición. Estas señales pueden también tener factores externos como la luz solar, el agua. Si nosotros viéramos a la planta, la red reguladora de genes en el desarrollo es toda la interacción de genes que ocurre para que así salga la flor. A continuación presento un ejemplo sencillo de este tipo de redes, de 4 genes. Cada flecha en este digrafo muestra cómo el gen activa o inhibe la expresión de otro y cómo estas interacciones entre genes regulan un proceso biológico. En este caso, vamos a marcar por una flecha plana las inhibiciones, por una flecha normal las activaciones y por una flecha con punta de rombo una señal externa. Al incluir la dinámica en estas redes, definimos una función que utiliza entradas binarias, es decir, ceros y unos, para cada componente. La dinámica de esta red está determinada por cómo cada gen influye en los demás, activando o inhibiendo su expresión. Aquí estoy plasmando la función definida para esta red de 4 genes. Si consideramos una condición inicial con todas las entradas, por ejemplo, en 0, en el tiempo t igual con 0, la dinámica de esta función nos permite observar cómo los genes evolucionan con el tiempo siguiendo las reglas establecidas por las condiciones del grafo. Entonces, de esta forma, vemos que en el tiempo t igual con 1, la dinámica nos da el primer resultado, que esta a su vez sirve como entrada para la siguiente iteración de este proceso. Entonces vemos cómo ahora tenemos otro resultado y tras varias iteraciones, la red llega a este vector constante. Entonces vemos que al iterar esta función, vamos a obtener que al llegar al vector constante de unos, vamos a obtener un punto fijo. Es decir, que si seguimos iterando esta función, los únicos resultados posibles que vamos a tener es el mismo. Al repetir la dinámica, vemos cómo este vector constante es un punto fijo, lo que significa que la red ha alcanzado el equilibrio y ya no cambiará la dinámica. Para simplificar el manejo de los datos, cada vector binario lo vamos a codificar con su número correspondiente en decimal. Esto facilita la representación y el análisis de la dinámica. Aquí en esta diapositiva les muestro la tabla de todas las posibles combinaciones de las condiciones iniciales y su número
correspondiente en decimal. Entonces, nosotros, a partir de la dinámica de esta primera condición inicial que evaluamos en nuestra red, podemos construir un camino en términos de vértices y flechas para saber cuál resultado obtuvimos a partir de cuál. Y para manejar de forma más fácil estos datos, utilizamos nuestra codificación en binario y tenemos una representación como la que observamos a continuación. Podemos simplificar este camino utilizando la codificación binaria que acabamos de definir, permitiéndonos representar la evolución de la red de manera más compacta. Al mapear la dinámica de todas las condiciones iniciales, obtenemos un diagrama de transición que representa cómo la red cambia de un estado a otro. Este diagrama es el objeto principal de nuestro estudio. Como podemos imaginar, estos diagramas crecen exponencialmente en términos de complejidad a medida que aumenta el tamaño de la red. Recordemos que en nuestro ejemplo comenzamos con una red de 4 genes y a la hora de observar el diagrama de transición tenemos otro digrafo, pero ahora de 16 componentes. Ahora, para simplificar el estudio de estos diagramas tan complejos, utilizamos la definición de vértices dominantes. Este concepto se refiere a un conjunto de preferencia minimal de vértices a partir del cual podemos generar una cadena de conjuntos que abarque toda la red. La idea es que a partir de estos vértices dominantes podamos reconstruir el comportamiento del sistema completo. Ahora voy a presentarles un ejemplo concreto igual en dimensión 4. En este caso, ya hemos calculado de manera anticipada el conjunto de vértices dominantes y a lo que nos dedicaremos ahora es a verificar que cumplan con la definición de vértices dominantes. Entonces, comenzamos con este conjunto que abarca los vértices 1 y 2. Estos vértices tienen como salidas los vértices 2 y 3. A continuación, hacemos una unión entre estos conjuntos y nos queda el conjunto de los vértices 1, 2 y 3. Iteramos y vemos que los vértices de los cuales tienen salida estos conjuntos es el 2, el 3 y el 4. Unimos nuevamente estos conjuntos y tenemos el conjunto de vértices 1, 2, 3 y 4, el cual ya abarca toda la red. Si nosotros contamos la profundidad de esta cadena, es decir, el número de pasos necesarios para incluir a todos los vértices, vemos que es 2. Este parámetro es importante para entender la estructura y la complejidad de la red. Al completar este proceso, hemos generado el conjunto total de vértices de la red a partir de los vértices iniciales. Ahora, volviendo a nuestro caso de estudio, hemos conformado una base de datos de diversas redes reguladoras de genes en el desarrollo y los dividimos en dos conjuntos que abarcan redes de dimensión grande y redes de dimensión pequeña. Debido a las diferencias en complejidad computacional, cada conjunto recibe un tratamiento distinto en nuestro análisis. En este caso de esta charla, solo presentaremos un análisis para cada conjunto debido al tiempo que tenemos de presentación.
Para las redes de dimensión pequeña, realizamos un análisis de correlación entre propiedades del diagrama de transición que se pudo calcular de manera completa. Encontramos que los vértices dominantes están relacionados de manera directa con las propiedades topológicas de la red. Por ejemplo, la proporción de señales de las redes, los módulos de interacción, las comunidades que se forman y además observamos que también existe una relación inversa entre la cantidad de puntos fijos y la monotonía de la red. Todo esto está con base en las propiedades de los vértices dominantes. Por otro lado, en redes de gran dimensión, utilizamos un análisis de clústeres jerárquicos sobre una muestra aleatoria de los diagramas de transición. Esto es porque estos diagramas crecen muy rápido y es muy difícil manejar tantos datos. Por lo que primero hicimos un análisis de reducción de dimensionalidad utilizando las componentes principales y luego agrupamos a las redes según características compartidas. A través de esto detectamos 3 grupos principales en los cuales los vértices dominantes juegan un papel muy importante para su agrupación. Todos estos análisis muestran la importancia de los vértices dominantes en el estudio de la dinámica de las redes reguladoras de genes en el desarrollo. Y gracias a esto podemos identificar, simplificar y comprender mejor estos sistemas complejos. Por lo cual les quiero agradecer muchísimo su atención. Les dejo mi contacto por si hubiera alguna duda o si quisieran profundizar en alguno de estos análisis y resultados. Les agradezco mucho. Hasta luego.